vamos a empezar hablando de otro tema, un tema que compete a otro personaje vinculado también a Keiko Fujimori y del que se ha dicho poco, pero del que se tiene que decir mucho. Se trata de Joaquín Ramírez, ex congresista de la República, ex secretario general de Fuerza Popular y un hombre millonario que pasó de ser cobrador de combi a tener una gran fortuna en muy poco tiempo. En el año 2014 se solicitó su investigación por lavado de activos, su caso fue saltando por varias fiscalías y no se le pudo efectivamente investigar cabalmente porque era congresista de la República. En septiembre del año pasado, 2016, pierde ya la inmunidad parlamentaria y se le puede investigar. El caso va a la fiscalía de la doctora Sara Vidal. La doctora Sara Vidal está investigando varios hechos raros. Recapitulemos a la campaña y hagamos un paréntesis. Durante la campaña apareció un señor de nombre Jesús Vázquez en Miami señalando que era informante de la DEA y que había tenido una relación con justamente Joaquín Ramírez para la compra de aviones, ¿no es cierto? Este informante de la DEA estaba interesado en grabar a Ramírez por encargo de la DEA, según su testimonio, para tratar de probar la conexión de Ramírez con la organización de narcotraficantes que preside Miguel Arévalo, que era el hombre en la mira de la DEA, y que también era un empresario dedicado al narcotráfico, por ponerlo de alguna manera, un narcotraficante que tenía una flota de aviones en Centroamérica. Así que el tema de los aviones era crucial en la investigación. Jesús Vázquez pudo acreditar la amistad con Ramírez, con fotografías, con las visitas al lugar donde se había realizado esta inspección de los aviones. Y por supuesto también pudo acreditar la propiedad de importantes inversiones inmobiliarias de Joaquín Ramírez en Miami. El asunto es que él dice, Jesús Vázquez, en su declaración, que Joaquín Ramírez le contó que Keiko Fujimori le había entregado 15 millones de dólares para lavarlos en grifos y luego utilizar esa plata en la campaña. Eso es lo que dice el señor Jesús Vázquez. Esa grabación fue entregada a la DEA, nunca se hizo pública. Sin embargo, regresemos a la doctora Sara Vidal. La doctora Sara Vidal comenzó a investigar la fortuna del señor Joaquín Ramírez. Una fortuna que no tiene explicación. 18 empresas cuya contabilidad se ha perdido en un taxi, según testimonio del señor Joaquín Ramírez. Y raro también, porque el señor Joaquín Ramírez proveyó a la campaña de Keiko Fujimori 2 inmuebles que costaron 2 millones de dólares para que desarrollara ahí sus actividades. La fortuna del señor Joaquín Ramírez no tiene todavía un cálculo exacto, pero se especula que abarca más o menos 7 millones de dólares que no tiene cómo explicar, salvo que él a su vez fuera testaferro de su tío, Fidel Ramírez, el administrador de facto de la Universidad Alas Peruanas. Tanto Joaquín Ramírez como su hermano Osías Ramírez, congresista de la República, son propietarios efectivamente de una cadena de grifos que tienen unos nombres un poco raros, pero que efectivamente existen, no se están inventando nada. Uno se llama Cogeco, algo coge, no sé, Compañía General de Combustibles, y esa está el nombre del señor Joaquín Ramírez. Y coincide con el testimonio del señor Jesús Vázquez, que dice que el señor Joaquín Ramírez efectivamente tiene una cadena de grifos, lo cual no se ha negado. Sí, pues, y además hay un Facebook de Cogeco al cual se puede ingresar, tenemos los datos aquí, efectivamente la cadena de grifos existe. Y el hermano Osías tiene otra, con un nombre parecido, pero que también opera sin ningún problema y que está pendiente, ¿no es cierto?, de investigación. El señor Joaquín Ramírez fue clave, probablemente, en que Keiko Fujimori perdiera las elecciones. El testimonio de Jesús Vázquez, a ustedes recordarán, fue editado para decir o hacer creer a la población que había mentido en un programa de Panamericana Televisión, y al hacerse evidente esta manipulación de un audio, pues la población reaccionó francamente indignada porque el señor Jesús Vázquez no había cambiado su testimonio. No podía probar la declaración de Ramírez porque no tenía el audio, pero él sostiene que Ramírez le dijo eso. Y los grifos están. ¿Qué pasó en febrero de este año? La fiscal Sara Vidal incorporó a Keiko Fujimori ya no como testigo, sino como investigada por lavado de activos. Poco
Pocos lo dicen, pero está investigada. Y venciendo la fase de investigación preliminar, la doctora Sara Vidal ha decidido pasar a la etapa preparatoria. No va a archivar el caso, por el contrario, está en la etapa preparatoria, que es la que permite acusar. ¿Y a quiénes va a acusar? A los investigados, por cierto. ¿Y quiénes son los investigados? El señor Joaquín Ramírez y la señora Keiko Fujimori y otros más. 18 empresas sin contabilidad. El señor Ramírez estuvo el viernes pasado, pasó piola, nadie se dio cuenta, pero fue citado por la Fiscalía y según trascendió, sus declaraciones fueron un poco incoherentes. Lo mismo con Keiko Fujimori, quien fue citada 3 veces. Las 2 primeras no fue, hablando de gente de que no asiste a sus citaciones judiciales, no fue. A la tercera fue. Y según la información de Correo, también recogida acá, la señora Keiko Fujimori dio declaraciones que no convencieron, es la frase que usa Correo, no convencieron y se detectó más de una inconsistencia en sus declaraciones respecto a la relación con Joaquín Ramírez y el dinero de Joaquín Ramírez, que además también puso dinero físico en la campaña y declarado en la campaña. ¿Qué pasaría si se prueba que el dinero del señor Ramírez es de fuente ilícita, igual que el de Odebrecht? ¿También Keiko Fujimori tendría que ir a prisión si se comprueba eso? Eso es parte de una investigación por lavado de activos vinculada a un caso de narcotráfico que está en los Estados Unidos, pero en el Perú por lavado de activos, para establecer cuál es el origen de la fortuna del señor Ramírez y por qué se podría acreditar o no que tiene un desbalance patrimonial. Por supuesto, la defensa de Keiko Fujimori ha dicho lo de siempre, que esto fue un tema de campaña, que es un refrito, que es el dicho de un señor Jesús Vázquez, que ese señor está desacreditado, que no tiene ninguna capacidad de dar un testimonio. Lo cierto es que el señor Jesús Vázquez acreditó la relación con Joaquín Ramírez a través de fotografías, bastantes, de su estancia en Miami y su visita a los aviones que pretendía comprar para establecer una aerolínea en el Perú. Una aerolínea en el Perú, señores. Joaquín Ramírez, un hombre que transportaba pasajeros y cobraba en una combi, pocos años atrás. Financista de Keiko Fujimori, secretario general de Fuerza Popular, defenestrado, no de inmediato, como siempre se ha hecho, se esperaron 3 o 4 días, ¿no es cierto?, sustituido por el señor José Klimper e investigado y hoy entrando ya a la fase preparatoria para acusación fiscal. No están ya en fase preliminar, están entrando a la fase preparatoria para acusación fiscal. El caso no se va a archivar. Este caso, por supuesto, que preocupa a Keiko Fujimori. José Alejandro Godoy dice que le debe preocupar más que el otro, el de Odebrecht, porque aquí sí hay una persona que ha sido su estrecho colaborador, que ha proveído de inmuebles, que ha proveído de dinero para su campaña, al cual se le imputa tener un patrimonio que no puede justificar y que tiene que provenir de algún lado, y en donde hay un testigo que señala que el dinero proviene de 15 millones de dólares entregados por Keiko Fujimori para establecer una cadena de grifos, y la cadena de grifos existe. No sé si sea poca cosa para ustedes o no, pero vale la pena seguir esta investigación y no dejarla refundida en las páginas más internas de los periódicos, porque de esto no se dice ni una palabra. Si ustedes comparan el trato dado a otros, no tiene relación alguna con el trato dado a este caso. Y a la fiscal Sara Vidal, por supuesto, que trabajo y que acuse lo antes posible, porque estos fiscales que no acusan nunca, ¿no es cierto? Esto es un caso que se investiga desde el 2014, estamos en 2017, tienen que acelerar el trabajo y comenzar a acusar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les pido que nos sigan en las redes, les agradecemos muchísimo su participación y viralicen el contenido de esta información, que de verdad no está casi en ninguna parte. He tenido que buscar en Correo, en Útero, un poquito por el RPP, un poquito por el Comercio, ir juntando las piezas del rompecabezas para poder traerles esta información. Esta es una información importante. Esta es una persona importante en la vida política de Keiko Fujimori, que dicho sea de paso, nadie sabe dónde está. Como Carmen Santiago. ¿Dónde está en el mundo Keiko Fujimori? Ojalá aparezca.
Ojalá parezca, porque ya van pasando los días y no se lo tiene noticias de una política importante en la vida política del Perú. Hasta mañana.